Dios le bendiga. ¿Cómo andan? ¿Bien? Si están acá, bien, porque estamos adorando y bendiciendo a nuestro Señor. Vamos a leer Romanos 15, ya nos queda poquito, Romano, ¿eh? Ya nos queda poquito. Vamos a leer Romanos 15, del 14 al 21, y si querés poner un título, que sé que algunas personas, agradezco también a Pablo, lo hice personalmente, pero lo quiero hacer públicamente, por la dedicación que tiene de subir el mensaje a YouTube y ahora además añadió, Dios le dio esa gracia de las anotaciones. Así que las hermanas que estén a cargo de células también pueden tomar de ahí. Cada vez más fácil se la está haciendo Pablo, ¿eh? Así que no pueden decir, no escuché, no vine, no sé lo que. Nada, no pueden decir, eso no lo pueden decir más. Pueden poner otra excusa, pero esa no. Dios va cerrando el círculo así como para que no tengan ningún tipo de escapatoria, en el sentido de que no digan, no escuché, no puedo escuchar la palabra. Amén. Vamos a leer, el título es Carácter, Acciones y Resultados. ¿De quién? Y de los hijos de Dios. Carácter, acciones y resultados. Vamos a leer Romanos 15, del 14 al 21. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestares los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé, son palabras clave esa, ¿no? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Amén. Hoy leemos hasta ahí. Vemos rápidamente, vamos al punto número 1, que es, decíamos el título, carácter, acciones y resultados. Y vamos a ver cómo era el carácter de estos hermanos y cómo debe ser él nuestro, o debería ser. Hay mucho para hablar sobre el carácter, ¿o no? Mucho, mucho, pero vamos a sujetarnos solamente a lo que compete en estos versículos, a lo que Pablo está tocando. Podríamos hacer un seminario sobre el carácter de los hijos de Dios y de dónde proviene el nuevo carácter y todo lo demás. Pero vamos a sujetarnos a lo que Pablo está escribiendo a los hermanos de aquí. Así que vamos a ver cómo era el carácter de estos hombres y mujeres o de este pueblo, de esta iglesia que estaba en Roma y cómo debiera ser el nuestro. Y dónde estaba fundamentado el carácter de estas personas. Dice el versículo número 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, corregir si querés entender lo que dice esta palabra, los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con el atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Vemos acá cómo describe y dónde estaba fundamentado el carácter de este pueblo de Roma. Lo interesante es que le dice, pero tengo seguro que vosotros, dice, pero estoy seguro de vosotros, y después dice, pero le escribí. Y uno puede decir, hay una contradicción. Si él está seguro de cómo son, pero les anima y les corrige de parte de Dios. Y cómo, si está seguro que se están comportando bien, porque a veces sabemos
cómo debemos comportarnos, pero no lo hacemos. Que yo lo sepa no quiere decir que lo haga. No sé si te pasa. Simple, podemos dar ejemplos fáciles. La gente sabe que no debe andar en contramano y anda en contramano. Nosotros sabemos que debemos amar y amamos. Como que, como que no. Pablo estaba hablando de parte de Dios. Ustedes lo saben, pero se los recuerdo. Ténganlo en cuenta porque saben y sabemos todos nosotros que debemos corregirnos constantemente. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Característica del carácter. Primero, llenos de bondad. Llenos de bondad. Recién cantábamos que Dios es bueno. Nosotros no hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios, solamente Jesucristo. Y entonces, como Pablo dice llenos de bondad, esta palabra en el original, no te la voy a nombrar porque no te la vas a acordar, pero quiero que sepas el sentido. El lleno de bondad tiene que ver con, desde nuestro interior, qué sentido, hacia dónde apunta nuestro interior, nuestras acciones. Ellos estaban llenos de bondad en el sentido de que, bueno, querían agradar a Dios y al hermano. Esa es la bondad, no que eran buenos, porque no hay ni uno bueno. Lleno de bondad tiene que ver con la buena disposición interior. Tienen una buena disposición interior. Nuestro carácter, nuestro carácter muchas veces está forjado por nuestra forma de criar, por cómo nos criaron, por nuestro ámbito donde nos movemos. No, porque yo soy descendiente italiano, entonces, ¿lo han escuchado? Entonces reacciono, entonces soy de esta manera, no, a mí no me doy media vuelta porque arranco. Nuestro carácter debe estar forjado de acuerdo a la voluntad de Dios. Acá vemos que lo primero que describe Pablo es que de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Rápidamente podemos decir, y la gente cuando nos ve, ¿qué dice? ¿Está lleno de bondad? ¿Está predispuesto a ayudar al hermano, como vamos a ver después, luego? ¿Hacia dónde impulsa nuestro interior, por así decirlo? ¿Hacia ayudar al prójimo o a que se arregle como pueda? Vemos que una característica del carácter de estos varones eran que eran llenos de bondad, llenos de bondad. Cuando me ven mis compañeros de colegio, de trabajo, mis vecinos, siempre damos estos ejemplos porque se tiene que ver. Un hijo de Dios, la nueva naturaleza debe mostrarse, debe mostrarse. No hay nueva naturaleza que no se muestre. El otro día escuchaba muy lindo, algo muy lindo y me agradó mucho, y decía, al pájaro, ¿quién le enseña a volar? Nadie. Al hornero, ¿a quién le enseña a hacer la casita? Nadie, porque está en su naturaleza. Bueno, nuestra nueva naturaleza debe florecer, debe apuntar, en este caso estamos viendo, hacia la bondad, hacia la bondad. Los demás tienen que ver esa nueva naturaleza, se debe expresar. En los pájaros, en los animales, en el reino animal, no hay nadie que les enseñe porque está en su naturaleza. En nosotros, Dios puso una nueva naturaleza en Cristo, una nueva identidad que debe mostrarse. Estos hermanos la mostraban, estaban llenos de bondad. ¿Y nosotros qué mostramos? Los demás ven, pueden decir, oh, el pastor Pascual está lleno de bondad y me falta mucho, diría yo. Y a todos nos falta mucho, pero qué lindo que puedan decir, y algo distinto tiene, siempre está predispuesto a ayudar, siempre está predispuesto a bendecir, siempre está predispuesto a ayudar al prójimo, sin nada a cambio. Vieron que hay gente que ve a otras empujando el auto y un ejemplo tonto. Nosotros nos bajamos como hijos de Dios y ayudamos a empujar el auto. Y si lo queremos llevar a lo espiritual, veo a alguien con dolores internos, con dolores físicos, con necesidad espiritual, ¿qué hago? ¿Hago como hago cuando están empujando el auto, me miro para otro lado o le ayudo? Las demás personas que dicen, esta persona está llena de bondad, expresa la bondad que Dios ha puesto en nosotros, porque si hay algo bueno en nosotros es porque proviene de Dios, no porque nosotros seamos buenas personas, ¿no es cierto? Lo debo aclarar porque a veces nos confundimos. Pero las personas, ¿qué dicen de nosotros?
¿Ven a alguien lleno de bondad o lleno de maldad? En el noticiero estamos cansados de ver personas llenas de maldad y la expresan, y lo bien notorio que la expresan esa maldad. Y nosotros a veces no somos tan claros a la hora de expresar la bondad de Dios que ha puesto en nosotros. Vemos que estas personas, Pablo la está describiendo sin conocerlas personalmente. Le llegó a él que estaban llenos de bondad. Y eso habla de testimonio y demás, que no vamos a ahondar ahí. Pero qué lindo que cuando nos vean a nosotros nos digan, esa congregación está llena de bondad. Amén. Que los demás puedan distinguir, bueno, en ese lugar se reúnen personas que su sentir es inclinado al bien, a expresar a Dios, y no todo lo contrario. Amén. La primera característica es que los demás puedan ver a una congregación de Even Goblan llenos de bondad. Que cuando está a su alcance bendicen, que cuando está a su alcance oran, que cuando está a su alcance interceden, ayudan y ponerle la acción que vos quieras. Pero que puedan decir en Even Goblan la congregación está llena de bondad. Otra característica del carácter de esta iglesia de Roma es características. Su carácter estaba basado en que eran seguros o se manejaban seguros por el conocimiento. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Su carácter se basaba en el conocimiento. ¿Y en qué conocimiento está hablando Pablo acá? Está hablando del conocimiento de las verdades espirituales, de las verdades de Cristo. Estos hermanos estaban llenos de bondad y estaban llenos de conocimientos de las verdades espirituales. Después vamos a ver para qué. Pero el carácter de ellos era totalmente, lo describe de una forma muy sencilla y muy clara Pablo. Estaban llenos de bondad y esa bondad o ese carácter estaba fundado en el conocimiento que ellos tenían. Rápidamente podemos decir qué conocimiento tengo yo de las verdades de Cristo. Porque yo para bendecir, como decíamos recién, que los demás puedan decir, acá en Goblan hay una congregación que está llena de bondad, bueno, y para bendecir y para ayudar a los demás, yo debo tener el conocimiento de las verdades de Cristo, las verdades espirituales. Poder decirle a las personas lo que dice la palabra. Esta congregación, vamos a llamarla, o esta iglesia de Roma, estaba seguro y su carácter expresaba el conocimiento que ellos tenían. Es una relación directa. Mi carácter, ¿dónde está forjado? Recién decíamos que algunos dicen, bueno, porque soy italiano soy de esta forma, porque soy descendiente de españoles, soy terco, qué sé yo. Pero bueno, nuestro carácter está forjado por lo que conocemos de la palabra, del conocimiento de las verdades espirituales que yo tengo. Mi carácter se forja ahí. Y si te digo cerrar los ojos 10 segundos y pensar en tu carácter, a la luz de la palabra, lo primero que podemos decir, como siempre digo, cuánto me falta. Pero lo importante es reconocerlo. Y lo importante es decir, bueno, sí, soy terco, me falta paciencia, tengo que mejorar en el amor al prójimo, tengo que mejorar bueno, cada uno sabrá, ¿no es cierto? Pero bueno, apunto a mejorar eso. Vemos que estaban llenos de bondad y estaban seguros para hacer, dice, y llenos de todo conocimiento, llenos de todo conocimiento, no un poquito, mucho, llenos de todo conocimiento estaba esta iglesia de Roma. Pone ahí si quiere cuánto nos falta, cuánto nos falta. Y el primero que lo dice soy yo, y no por una cuestión que lo tengo que decir, porque lo siento de esa manera. ¿Cuánto nos falta? Pero yo debo apuntar a eso. ¿Me falta? Sí, claro que me falta. Pero todos los días yo lo intento. Todos los días yo lo intento. Adquirir más conocimiento, no para agrandar mi intelectualidad, sino para tener una relación directa con Dios y que lo refleje en mi carácter. Que lo refleje en mi carácter. Que lo refleje en mi carácter. Amén.
como algunos dicen, predicar con nuestra vida, con nuestro carácter también, y si hace falta hablar. Yo creo que siempre hace falta hablar de estas verdades espirituales, pero que se entienda hacia dónde vamos, que las personas digan, hasta un carácter distinto tiene esta persona que conoce a Jesucristo, que debe ser así y debemos mejorar. Pero que basemos que nuestra vida se llene de conocimiento. Conocimiento, bueno, cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de intimidad. Ejemplo, en Génesis dice, y conoció a Adán y Eva, tienen un conocimiento íntimo. A ese conocimiento se refiere cuando la Biblia habla de conocimiento, el conocimiento íntimo, intimar, de tener una intimidad directa con Dios. Amén. Dice, estaban llenos de todo conocimiento de las verdades de Jesucristo y vivían en esas verdades. Ahí se forjaba ese carácter y lo podía describir muy claramente Pablo. Y seguimos. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros o corregir los unos a los otros. Otra característica del carácter de esta iglesia y que debe ser en nosotros y debemos tener esta característica también, valientes para insistir en la enseñanza. Dice para que se amonesten unos a otros, para que se enseñen unos a otros. Estaban llenos de bondad, estaban llenos de conocimiento. ¿Para qué? Acá en nuestra visión van a ver edificarnos unos a otros. Acá para corregirse unos a otros. Qué lindo que un día, o sería lindo, o no me molestaría que un día me digan, mire, pastor, eso que dijo, esa palabra no corresponde, porque me puedo equivocar. Hay palabras que nosotros usamos usualmente y no sabemos que están mal utilizadas en el sentido de dónde provienen. Por ejemplo, una palabra que uno aprende estudiando y leyendo es, no sé si han escuchado, este tiene un mambo en la cabeza, este tiene un mambo en la cabeza, ¿no es cierto? Lo han escuchado y a veces lo utilizamos. Bueno, mambo es alguien que en una secta, en la Umbanda, es el que es poseído por un espíritu y dirige la reunión, por así decirlo. Y uno lo usa, esa palabra, y sin querer invoca cosas. Pero ¿a qué voy con este ejemplo? Que estos hermanos estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento. ¿Para qué? Para insistir en la corrección mutua, para enseñarse unos a otros, para decir, mira, te estás equivocando, con amor. Miren los pasos que está describiendo Pablo. Llenos de bondad, llenos de conocimiento para corrección. Así que si corrijo es con bondad y con conocimiento. No porque me cae mal aquel, lo corrijo, y al otro que me cae bien, no lo corrijo. Estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento para insistir. En realidad es para el crecimiento mutuo, ¿no es cierto? Si lo queremos trasladar y hacerlo más fácil. Pero estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento para corregirse unos a otros. Y entre paréntesis, si algún día me equivoco, sentite libre y venir y decirme, Pascual, mirá, me parece que esto está mal, me parece que te equivocaste, porque la Biblia dice tal cosa. Si me he equivocado, te pediré perdón a la congregación, pero para eso estamos, para corregirnos mutuamente. Hay cosas que a algunos se le pasan y está el hermano, muchas veces van a irse a acordar de muchas cosas, pastor, no se olvide de esto, no se olvide. Y nosotros aceptamos el consejo, aceptamos toda idea que provenga de Dios, ¿no es cierto? Así que para eso estamos. Y acá el carácter de esta iglesia, bueno, era muy notorio. Y nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra dónde estoy parado yo en cuanto a esto. Mi carácter cómo es. Los demás ven, estoy lleno de bondad, estoy lleno de conocimiento, ayudo al prójimo corrigiéndolo, permitiendo que me corrija. ¿Me entienden? Dios nos habla siempre y nos quiere decir cosas. Bueno, mi carácter de ahora más, a partir de lo que escuchamos hoy, debería ser o debería apuntar en este sentido. Amén. Para dejarlo claro, que los demás puedan decir, bueno, este hijo de Dios está lleno de bondad, conoce de lo que habla, conoce de lo que vive y ayuda a aquel que está equivocado y se deja ayudar también y se deja corregir. Son todas cosas que van contra nuestra naturaleza, ¿no es cierto? El ser bueno,
o tener activas, o estar inclinado a hacer el bien, cuando la Biblia dice que estamos inclinados a hacer el mal. Bueno, pero eso es producto de la nueva naturaleza que les compartía. Ahora debemos dejar florecer o dejar expresar esa naturaleza en nosotros. Amén. Para que los demás puedan decir, así como Pablo, a muchos kilómetros, yo sé que esta congregación de Gowland son así, porque he recibido testimonios de ustedes. Qué lindo sería que los demás puedan vernos de esta manera. Amén. El primer entonces punto era carácter y algunas características del carácter, y ahora vamos a ver las acciones, porque a partir del carácter que yo tenga, es algo obvio. Mis acciones van a ser consecuencias a esas. Según mi carácter, mis acciones. Aquel que es irascible, las acciones van a ser pasionales, por así decirlo. Bueno, mi carácter es tranquilón y bueno, mi vida, mis acciones van a ser del mismo modo. Mi carácter es emocional, que un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy bien, estoy mal. Bueno, mis acciones van a ser así. Un día voy a andar pum para arriba y otro día voy a andar allá en el suelo. Bueno, vemos que cuando tenemos este carácter como los hermanos, bueno, las acciones son consecuentes al carácter que tengamos. Amén. Seguramente lo sabía, pero a veces no le prestamos atención. ¿Y por qué estás todo el día acostado? ¿Y por qué no haces eso cuando lo puedes hacer? ¿Y por qué? Porque a veces nuestro carácter se maneja o gobernado o formado a una forma de pensar nuestra y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, punto número 2, acciones. Leemos del versículo 16 en adelante. Dice, del 15, más os he escrito, es difícil leer esto, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificado por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Amén. Acá vemos varias acciones del apóstol Pablo que él está declarando y que está diciendo y que nosotros deberíamos imitar. Dice, seguimos, con paciencia y señales, en el versículo 19, con paciencia y señales y prodigios en el Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo es llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén. Ahora vamos a ver algunas acciones que está describiendo Pablo, que él realizaba. Hablábamos de carácter, y ese carácter, si yo tengo ese carácter, me va a llevar a realizar algunas acciones y nos debería llevar a realizar estas acciones que realizaba Pablo. La primera acción que él describe muy bien, dice en el 16, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. La primera acción es ser ministro de Jesucristo. Ministro es servidor. Cuando vemos la palabra ministerio, quiere decir servicio. Nosotros debemos ser servidores de Jesucristo. Dice, por la gracia que me es dada para ser ministro. Nosotros recibimos gracia. Nosotros recibimos gracias para ser ministros de Jesucristo. Si yo le pregunto, ¿qué es ser de ministros de Jesucristo para ustedes? Si lo podamos describir rápidamente. ¿Qué es ser alguien que está al servicio de Jesucristo? Alguien que hace lo que Jesucristo le pide. Pablo dice, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. Vemos en acción, ser servidor de Jesucristo. Ser servidor de Jesucristo. Jesucristo me manda a hablar a las naciones. Bueno, estamos en Gowland. Estamos en tu barrio. Van a realizar mañana una célula especial las mujeres. Bueno, están siendo servidores de Jesucristo. Están haciendo ministros de Jesucristo.
Amén. Están siendo enviados por Jesucristo y se felicito a las hermanas porque están obedeciendo. Se muestra. Yo tengo carácter y tengo acciones conforme a ese carácter. Vemos que Pablo era ministro de Jesucristo. Y como siempre le digo, rápidamente podemos decir, estamos siendo ministros de Jesucristo. Los demás saben que creo en Jesucristo, algo básico. El mundo en el cual me muevo habitualmente, ¿saben que yo creo en Jesucristo? ¿O no? Hablo de todo menos de Jesucristo. Ni siquiera digo Dios te bendiga cuando me despido. El otro día fui a un negocio a comprar eh, y cuando me retiré digo Dios les bendiga. Me miraron las dos señoras. Y a veces un Dios te bendiga queda resonando. Pero yo debo empezar a decir, hasta luego, Dios les bendiga, un placer, Dios les bendiga, ¿en qué lo puedo ayudar? Dios les bendiga. Aunque sea, debo ser ministro de Jesucristo. Pablo era, por excelencia, un siervo de Dios que fue muy utilizado, porque Jesucristo era ministro. ¿Y ahora nosotros qué somos? Somos ministros de Jesucristo, estamos a su servicio, lo tenemos en cuenta, obedecemos lo que nos pide. Acá vemos del capítulo número 12 hasta acá, Pablo lo viene exhortando en distintos sentidos, a estar sujeto a las autoridades, como ya vimos, a renovar su mente, bueno, y está terminando toda esa exhortación con esto. Yo sé que ustedes son buenos, llenos de conocimiento, pero es necesario que yo se lo recuerde, que vivan así. Y luego que le dice eso, le describe lo que él hace, como diciendo, miren, sus acciones posteriores tienen que ser de esta manera. Yo soy ministro de Jesucristo, por la gracia que me es dada, yo soy ministro de Jesucristo. ¿Y ustedes y nosotros nos ponemos al servicio de Jesucristo? Bueno, una preguntita más para anotarnos en lo personal. Amén. Dice otra acción como ministro del Evangelio. Somos servidores de Jesucristo y si somos servidores de Jesucristo no nos queda otra que compartir el Evangelio. Decirle a las personas, Jesús te ama. Jesús murió por vos. Él, como va a describir, no quedó lugar que no haya compartido el Evangelio, Pablo. No quedó un lugar que no haya compartido el Evangelio. Y nosotros, yo creo que si nos ponemos a pensar, tenemos muchísimo lugar, y al lugar llamarle persona, y al lugar llamarle donde vos te movés cotidianamente. Nosotros tenemos muchos lugares donde compartir, ser ministros del Evangelio, en lo particular. Como siempre te digo, Dios te puso en un lugar al cual yo no tengo acceso y a mí me puso en un lugar al cual vos no tenés acceso, con un propósito, que seas ministro del Evangelio, que seas ministro del Evangelio, perdón. Debemos estar al servicio del Evangelio. Amén. Y estas acciones obviamente no se pueden hacer si no es por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo de los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos ponemos al servicio de Jesucristo, compartimos la palabra, pero lo debemos hacer en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, porque cuando yo lo quiero hacer con mis fuerzas, con mi ganas, es donde viene y no sé, y no puedo, y no tengo palabras, y no me sale, y me da vergüenza, y no es efectivo, no soy efectivo, comparto y no me dan bolilla, por así decirlo, porque no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. En una ocasión, en Hechos 16 o 17, Pablo estaba predicando el Evangelio y dice que había una mujer llamada Lidia que estaba oyendo, pero dice que el Señor abrió su corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Eso es hablar en el poder del Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros somos, y Pablo lo va a decir, dice en el versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo hace por medio de nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada. Yo ahora estoy compartiendo la palabra que Dios me dio, y precisamente eso. Yo soy un instrumento, es Cristo a través de mí, el Espíritu Santo a través nuestro. Y ahí es como que te sentís libre, porque no depende ni de tu conocimiento, ni de tu
facilidad al hablar, ni tu simpatía, ni nada, sino que es el Espíritu Santo. Y Pablo lo entendía muy bien y lo expresaba en este pasaje. Nosotros debemos actuar en el poder del Espíritu Santo. No con nuestras fuerzas porque se terminan, no con nuestra parla, por así decirlo, que podemos tener de nacimiento, porque eso no convence en lo espiritual, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo ponemos y le decimos a Dios, utilízame así, como con mis armas, por así decirlo, a través del Espíritu Santo, Él lo va a hacer sin duda. Amén. Acá en la visión dice, en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma de realizar y expresar este carácter y estas acciones que no sean fuera del poder del Espíritu Santo. Amén. Y por último, en cuanto a esto de las acciones, son acciones esforzadas. No es algo que fácil de hacer o que no nos va a costar, sino que son acciones esforzadas. Y Pablo lo dijo muy claramente. Dice en el versículo número 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Si digo en lo particular y pregunto en voz alta, ¿te esforzás para predicar el Evangelio? Estamos al horno ahí, ¿no? Algunos estamos al horno. ¿Te esforzás para orar? ¿Te esforzás para leer la palabra de Dios? ¿Te esforzás para hacerlo agradable a Dios, a Jesucristo? Porque nos vamos a tener que esforzar. Acá Pablo dice, me esforcé, siendo quien era Pablo, ¿no es cierto? Me esforcé. ¿Por qué esforzar? ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque es contrario a nuestra carne, a nuestro sentir. Yo debo esforzarme. Si yo vendo un producto, capaz que le hablo a 10 millones de personas libremente, pero para compartir un versículo me tengo que esforzar. O no les pasa. O me pasaba a mí. O me pasa a mí. Para hablar de cosas cotidianas, muy bien. Ahora, para hablar de la palabra de Dios me tengo que esforzar. Me tengo que esforzar. Yo para caminar en este hermoso camino de santidad al cual me llamó Jesucristo es un esfuerzo constante. Pero no nos olvidemos del poder del Espíritu Santo. Yo me esfuerzo, hay cosas que me salen, que no me salen, pero lo que no me sale me ayuda el Espíritu Santo. No es excusa el yo no puedo. El no tengo las fuerzas, no, pastor, sé lo que tengo que hacer, no me sale, no puedo. Para eso contamos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es esforzado. Vemos que vamos a leer el 18 al 20, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. En el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén, ponerle desde Mercedes hasta Mechita, para el otro lado, no sé, hasta San Andrés de Giles, me esforcé. Mirá qué lindo que al final de tu vida vos digas así, o puedas decir así. Todo lo llené de la palabra del Evangelio, me esforcé, me esforcé. No que, bueno, hice lo que pude, lo que el tiempo me permitía, no, me esforcé para hacer, para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Amén. Y eso es parte de los resultados. Pero qué lindo sería que al final de nuestras vidas podamos decir, bueno, me esforcé, hice todo lo posible. Quizás no pude llegar a donde anhelaba, pero me esforcé por hacerlo. Me esforcé, es una palabra clave. Cuando ves que alguien se esfuerza, bueno, eso denota de interés. Bueno, me esforcé. Algunos hermanos antes de empezar me decían, bueno, me levanté a tal hora. Eso marca un esfuerzo, porque podríamos estar durmiendo,
como muchos lo están haciendo, pero sin embargo nosotros nos esforzamos para agradar a Dios. Amén. Que podamos decir, como Pablo, me esforcé, di lo máximo. Dios sabe y conoce mi interior y mi intención, que yo me esforcé. Hice todo lo posible para ganar a mi familia, hice todo lo posible para ganar a mi pueblo, hice todo lo posible para ganar a mis amigos, para que no se vayan al infierno, porque estábamos hablando de eso, de que las personas no vayan al infierno. Bueno, yo me esforcé por eso. Yo hice todo lo posible. Amén. Que nuestras acciones para con Cristo tengan ese esfuerzo, ese plus, por así decirlo, para no llamarlo esfuerzo, ese plus. Bueno, Dios, Jesucristo me pide esto, bueno, yo doy hasta ahí, la palabra de Dios nos va a enseñar una milla más, que demos una milla más, que hagamos el esfuerzo, que demos el plus para Dios. A veces damos el plus para, no, este trabajo lo tengo que terminar hoy, me quedo hasta las 10 de la noche, y bueno, te esforzás, gloria a Dios que lo podés hacer, pero para Dios no te esforzás. No nos esforzamos, me incluyo muchas veces. No, tengo que quedar bien con el cliente o tengo que quedar bien con aquella persona que le prometí que iba a ir a ayudarla. Bueno, gloria a Dios que te esfuerces para cumplir. Pero de la misma manera que lo haces para lo natural, el doble, de la misma manera, no, el doble tendríamos que hacerlo para Dios. Esforzar. ¿Cuántos días te fuiste a dormir cansado? Para esforzarte para cumplir con alguien. ¿Y cuántas veces nos fuimos cansados a dormir porque nos esforzamos para esparcir el Evangelio, para agradar a Dios? Hacemos una balanza, marca así, me parece. O nos estamos en el debe. Estas son las noches que me fui cansado para cumplir con alguien o con algo, y estas son las noches al terminar el día que me fui cansado porque me esforcé para agradar a Cristo. ¿O no? O a mí solo, como digo siempre, o a mí solo me pasa. Que debo esforzarme más a Cristo. Amén. Qué lindo sería que digan, y oro para que sea así, que la congregación de Goblan, bueno, es esforzada. Da al 100 por 1. Y Dios ni hablar cómo se pondría contento cuando vemos o ve que nuestras acciones apuntan a esforzarnos para agradarle a Él. Y por tercer punto y último, porque nuestro carácter, como decíamos, marca nuestras acciones. Y nuestras acciones van a tener un resultado, un fruto. Ahí es donde hablábamos del título que decía carácter, acciones, resultados, y a ese resultado le podés poner logros o frutos. Pero son sinónimos, ¿no es cierto? Me gusta la palabra frutos, porque nosotros tenemos un carácter, esas acciones, ese carácter me va a conducir a de accionar, de moverme en tal sentido, y esas acciones van a tener un resultado. Y vamos a ver cuáles son estos resultados que obtenía Pablo y que deberíamos obtener nosotros también. Dice, resultados, logros o frutos del tercer punto. El primer punto, o subpunto, si querés, del punto número 3, agradar a Dios en ganar almas. Agradar a Dios en ganar almas. Dice, para ser ministro de Jesucristo, en el versículo número 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El primer fruto de mi acción de ser ministro de Jesucristo es salvación. 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 Agradar a Dios ganando almas. Pablo era un misionero por excelencia, pero vos quizás digas, no, yo no tengo ese llamado, pero sos llamado como hijo de Dios a esparcir la palabra de Dios. Sos llamado a eso. El primer fruto de este carácter que tenía este pueblo, de las acciones que a raíz de ese carácter ellos manifestaban, era ganar almas. Rápidamente podemos decir, mis acciones, ¿qué hacen? ¿Ganan almas? ¿Acerco a personas a Cristo o las alejo? Segundo puntito, gloriarse en Dios y en Cristo. Versículo número 17 y 18. Estamos hablando de los resultados de nuestras acciones. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. En Gálatas, hoy que estábamos leyendo en Gálatas 1, al final, como les comentaba, Pablo estaba hablando de lo que él era antes, que era un asesino de cristianos, hasta que Dios tocó su corazón y le reveló Cristo. Y al final de ese capítulo, que es el capítulo número de Gálatas, él dice, y las personas al notar esa diferencia, glorificaban a Dios en mí. O sea, reconocían que el único que podía hacer ese cambio en una persona era Dios. Ahora, las personas pueden decir gloria a Dios por lo que hizo en tu vida y en mi vida. Pueden decir, no, ustedes porque no lo conocieron a Pascual antes, ahora es una persona totalmente distinta. Y así poner el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Pueden los demás glorificar a Dios por lo que ven en nuestras vidas? Gloria a Dios por el hermano tanto, cómo lo cambió Dios, cómo lo está utilizando, cómo es un instrumento de Dios ahora y antes era un instrumento del diablo, porque eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 1. Yo antes era un instrumento del diablo hasta que Jesucristo llegó a mi corazón y ahora soy un instrumento de Dios. Mi vida está marcada así, antes me comportaba de una manera y ahora me comporto de otra, y que los demás pueden diferenciar esa clara diferencia que Jesucristo provoca en nosotros. Amén. Porque eso es lo que está diciendo Pablo acá. Gloriarse en Dios y en Cristo por lo que hacen a través nuestro. Gloria a Dios porque puedo compartir la palabra, porque antes me avergonzaba hasta decir buen día. Gloria a Dios porque Dios me utiliza ahora de manera que puedo llevar salvación a las personas cuando antes con mis acciones las llevaba o las guiaba a un camino incorrecto. Gloria a Dios. Esos son los frutos de nuestras acciones cuando nuestro carácter está forjado en Jesucristo. Acordate, carácter, acciones, frutos. Acá estamos hablando de los frutos que provocan esas acciones correctas. Amén. Gloriarse en Dios y en Cristo. Decir gracias Dios porque me utilizás con gran poder, porque antes era un desastre y vos pensaste en mí y corregiste mi camino y ahora puedo hacer lo mismo con los demás. Otro fruto u otro resultado de ese carácter y acciones, el alcance de tu ministerio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Vas a llegar a donde no te lo imaginas. Si vos me preguntabas un tiempo atrás si te ves siquiera predicando, no predicando en Goblan, predicando, y no. Pero el resultado de que Dios transformó mi vida, mi carácter está basado en Jesucristo, mis acciones son consecuentes, nos permitió hoy estar acá junto a mi familia. Pero todo para su gloria. ¿Me entienden? Los frutos van a ser, ni te imaginás lo que Dios puede hacer con vos. Ni te imaginas cuando realmente te pones en sus manos. Amén. Y cuarto punto, o resultado o logro que provocan esas acciones en nosotros es cumplir con las escrituras. Si no, como está escrito, dice en el versículo 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Fruto del carácter y de las acciones es cumplir con las escrituras. ¿Te cuesta cumplir con lo que Dios te pide? Y sí, nos cuesta. Pero recuerden que hablábamos después, que eso va a ser un resultado. Eso va a ser un resultado de mi carácter me va a decir cómo debo comportarme y esa forma de comportarme va a marcar mis frutos. Ahora vos me podés decir, y lo que estoy viviendo no me agrada, lo que estoy viviendo no lo comprendo, lo que estoy viviendo no entiendo por qué me pasa. Y revisá tus acciones y revisá tu carácter. A ver si van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me entendés? ¿No te agrada tu estado actual? ¿Te gustaría estar mejor? ¿No comprender algunas cosas? Bueno, nuevamente, revisemos nuestras acciones
y revisemos nuestros caracteres, si no nos gustan nuestros frutos, nuestra vida como está en la actualidad. Amén. Y no hay edad para esto, ¿eh? No hay edad para esto. Una pena una pena en el sentido de que los niños quizás no puedan estar aquí porque se distraen y demás, pero es para todas las edades, desde el más niño al más grande. Mi carácter va a marcar mis acciones y mis acciones el resultado o el fruto. Como te decía recién, ¿no te gusta el estado en el cual estás? Bueno, revisa las acciones y revisa el carácter. Y ahí vas a encontrar muchas de las respuestas de por qué llegaste hasta aquí y de la manera que estás viviendo. Amén. Oramos para que podamos tener un carácter acorde a Jesucristo, las acciones acorde a ese carácter y los frutos que sin duda van a venir porque provienen de Él. La palabra de Dios nos dice que los frutos provienen de Dios. Amén. Pero que podamos basar nuestra vida en este ejemplo hermoso que nos da la palabra de Dios, de carácter, de acciones y de resultados. Amén. Si sentís que te esforzás y no hay resultado, déjame decirte que en la palabra de Dios que en todo esfuerzo o en todo trabajo que hagamos para Dios hay fruto. En todo. En que vos te esfuerces en venir hoy acá y entendiste la mitad de las cosas, hay fruto. Hay fruto porque vos estás te estás esforzando, estás dejando otras cosas de lado para priorizarlo a Dios. Y Dios dice que es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Amén. Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias porque a través de ella nos hablas, Señor, nos corriges. Hoy entendemos que debemos tener un carácter acorde a tu voluntad, Señor, que esté fundamentado en las verdades cristianas que nos enseñó Jesucristo para caminar correctamente y que nuestras acciones demuestren que te conocemos, Señor, y que vivimos por y para ti. Y los resultados están garantizados cuando tú Señor, nos acompañas, cuando tú nos guías, cuando tus verdades, Señor, son las que nos marcan el camino. Sin duda que los resultados van a venir porque provienen de ti. Señor, en el nombre de Jesús te ponemos todo nuestro ser ante ti para pedirte que moldee nuestros caracteres. Seguramente hay cosas que debemos mejorar y te las queremos entregar a ti, Señor, porque no solo queremos reconocerte y ponerte en primer lugar en nuestra vida, sino también queremos ser de bendición para aquellos que nos rodean, que nos podamos esforzar, como decía tu palabra, en ser ministros, en ser servidores de Jesucristo, Señor, y pregonar el Evangelio por donde quiera que vayamos, y que muchas personas de las cuales nosotros conocemos puedan ser un día ser salvas. Señor, utilízanos con gran poder y gloria y de ese poder del Espíritu Santo que hablaba tu palabra, que se desarrolle en nosotros, Señor, no encuentre impedimentos, Señor, para guiarnos, para fortalecernos, Señor, y para utilizarnos. Y en el nombre de Jesús seguimos clamando y orando por los hermanos que están pasando pruebas, porque tú eres un Dios soberano, Señor, y capaz de revertir cualquier situación. Cortamos toda maldición, todo yugo de maldición que pueda haber en la vida de esta congregación y de nuestra familia, Señor, para que nos podamos manejar y conducir, Señor, tomados de tu mano solamente, y que pongamos los ojos solamente en Jesucristo, sabiendo que las demás cosas tú te vas a hacer cargo. Como dice tu palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y estamos tranquilos de que tú estás a cargo y vas delante nuestro como poderosos guías. Y oramos con acción de gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Dios les bendiga. Gracias por esforzarse. Les felicito. Y que Dios les siga bendiciendo en gran manera.